Hola, ¿cómo están? Pues me da mucho gusto saludarlos. Me hubiera encantado que lo pudiéramos hacer en vivo, pero bueno, ya saben que estamos aquí muy disciplinados ante esta situación que nos está presentando la vida. Y bueno, yo creo, siempre he pensado que las personas más adaptables son las que logran salir adelante de los retos de la vida. Nosotros le llamamos resiliencia, hay que ser resilientes. Entonces creo que esta situación que estamos viviendo no nos debe de frenar, esa es mi humilde opinión. Y bueno, quisiéramos hacer un tipo de prueba piloto de lo que podrían ser sus clases de teatro de esta manera, de manera digital, online. Y quisiera empezar diciéndoles que, bueno, agradezco mucho la oportunidad de poder estar con ustedes, aunque sea por este medio, no importa, pero estamos, que eso es lo importante y me da mucho gusto saber que todos se encuentran bien de salud. Y también me imagino que han de estar un poquito aburridos porque pues obviamente pues no hay muchas opciones de cosas para hacer y yo creo que este taller de teatro puede ser para ustedes una gran oportunidad de despejar su mente, de volverse más creativos y de generar cosas increíbles, ¿sí? Entonces, la primer parte de esta clase la vamos a dedicar un poquito a lo que viene siendo la historia del teatro. Yo quisiera platicarles un poquito la parte técnica que tiene que ver con el teatro, pero antes de eso, pues me quiero presentar porque no estoy enterada de si tenemos alumnos nuevos. Algunos ya me conocen porque nos vimos antes de que esto sucediera y tuvimos un ejercicio ahí donde hicimos un sketch. ¿Se acuerdan que hicimos un sketch de Me duele la panza, que fue muy divertido? Hicimos varios equipos y entonces en estos equipos yo les conté primero una historia y les di unos breves guiones básicos a seguir y después a cada equipo les dije cómo tenían que interpretarlo, si lo tenían que interpretar modo fresa, modo norteño, y aparte ustedes fueron muy creativos y sacaron nuevas ideas de cuál era la manera en que lo querían interpretar. Algunos dijeron por ahí que lo iban a hacer como un poco amanerado, otros dijeron ahí que lo querían hacer como enojados, y bueno, todos pasamos un rato muy divertido. Nos reímos mucho todos y fue pues solamente una pequeña muestra de lo que el teatro puede generar, ¿no? Para mí el teatro es magia y eso fue lo que se generó ese día porque yo a todos los que vi ahí presentes, entre los que les daba pena y no querían y que finalmente sí quisieron, yo vi que todos pasamos un rato muy agradable. Bueno, entonces me voy a volver a presentar. Mi nombre es Tete Mayoral, yo soy mercadóloga, soy publicista. Tengo 20 años dedicándome a la publicidad, pero yo estudié en el TEC de Monterrey y obtuve una beca artística debido a mi habilidad para cantar originalmente. Originalmente yo solo cantaba. Cantaba desde chiquita, en el colegio me ponían a cantar el himno nacional y en los festivales del Día de la Madre. Y luego fui desarrollando más mi habilidad y empecé a entrar a grupos de rock y empecé a cantar en las iglesias y empecé hasta a hacer dinero con la música porque cobraba para cantar en bodas y ese tipo de cosas. Y finalmente pues yo me convertí a ser cristiana y empecé a cantar en las alabanzas. Tuve la oportunidad de cantar para plataformas para adultos y luego generé un personaje infantil que se llama Tete Kids, que todavía existe. Después les voy a platicar un poquito más sobre él, porque ya que pase todo esto me encantaría que me acompañaran un día a estos shows que doy gratis para los niños que están en situaciones de dificultad. Entonces, pues, me fui a vivir a la Ciudad de México y tuve oportunidad de trabajar en grandes musicales como Jesucristo Superestrella, José el Soñador, El violinista en el tejado, Los árboles mueren de pie. Unos fueron musicales y otras obras no fueron musicales. Sin embargo, desarrollé otras habilidades, desarrollé la habilidad de la actuación porque era necesario para que yo pudiera acceder a esos papeles, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles aquí es que uno no nace sabiendo todo. A lo mejor Dios te da un don más desarrollado que otro, pero finalmente tú puedes, Dios te da el libre albedrío
de poder trabajar esos dones que te da y te da la habilidad por medio de su espíritu de desarrollar nuevos dones que a lo mejor pensábamos que no teníamos. A veces puede ser que ustedes digan, no, es que esto del teatro no es para mí porque yo no sé hacer nada y soy muy penoso y no me gusta hablar en público y eso no me parece. Pero la verdad es que eso es como que retemos a Dios porque no sabemos, perdone, aquí ya saben que aquí en este tipo de transmisiones en vivo pasan cosas. Mi gato Cosmos acaba de tirar una taza. Ok, a veces no sabemos que Dios tiene sembrados en nosotros talentos que podemos desarrollar. Y yo creo que eso es algo que por medio de esta clase algunos de ustedes pueden descubrir. Independientemente de si los tienen o no los tienen, o los pueden descubrir o no, el teatro es algo que les va a servir en su vida adulta, para poder tener seguridad de hablar en público, que es una habilidad que se requiere para todas las profesiones, vender, poder hablar con seguridad. Entonces, pues sí, la verdad quisiera que agarraran confianza y que le echáramos ganas. Entonces, como les decía, mi nombre es Tete Mayoral, soy publicista, de profesión académica, de formación académica. Sin embargo, Dios por medio del teatro me dio la oportunidad de estudiar en una escuela que mis padres económicamente no podían pagar, por medio de una beca artística, y me encantaría que ustedes pudieran explorar esta área guiados por mí para ver si Dios les abre las puertas por este camino. ¿Sale? Bueno, vamos a empezar el día de hoy por la definición de la palabra teatro. ¿Qué significa teatro? Bueno, teatro viene derivada de una palabra antigua que es teatrón o teomai. ¿Qué significa? Ver, mirar, contemplar o un lugar para la contemplación. ¿Se fijan qué bonito? O sea, es una parte en la que alguien se presenta y nos da la oportunidad a los espectadores de ver y contemplar. Es un lugar para la contemplación de una creación artística. Y siempre una creación artística para mí tiene una parte de divinidad, ¿sí? Me gustaría que lo tuvieran bien en claro por qué se llama teatro y de dónde deriva esta palabra. Algo que llama mucho la atención de los inicios del teatro es que, pues ustedes saben que el mundo en las culturas se empezaron a dar pues en diferentes momentos y en diferentes partes del mundo. Y había un momento en que no estábamos conectados, o sea, no había momentos de que transfiriéramos información de un continente a otro, por ejemplo, ¿no? Se dice que el teatro empezó en Grecia, ahí fueron sus inicios. Se hacían representaciones originalmente para el dios Baco. Ustedes saben que ellos eran politeístas, creían en muchos dioses. Y después, en el siglo XVI, se continuó con este tipo de obras de teatro que empezaron de una manera muy distinta, como las conocemos ahora, muy, muy precarios, eran sus inicios. Pero llama la atención que si tú te vas a las culturas de acá de Latinoamérica, pues resulta que también te encuentras en jeroglíficos, que también los mayas hacían representaciones de situaciones de la vida, y también convocaban gente. Entonces, ¿se fijan cómo es como parte de la naturaleza del ser humano querer expresar por medio de la actuación alguna situación? Obviamente, como les digo, o sea, no era como lo tenemos contemplado ahorita. Sin embargo, aunque no había una conexión entre diferentes culturas, todos tuvieron la idea de hay que representar algo. Era como una necesidad el querer representar algo. Ya después, conforme fueron pasando los años y se dio la conquista, bueno, pues ya se trajeron otras tradiciones y el teatro más desarrollado que ya tenían en Europa llegó a América y entonces se fue desarrollando el teatro hasta como lo conocemos actualmente, ¿ok? La definición literaria o exacta del teatro, si ustedes lo buscan en un diccionario, bueno, ahora ustedes ya no buscan en diccionarios, ¿verdad? Ya todo lo googlean.
Es un género literario en el cual las obras son escritas de manera para que sean representadas por actores en un escenario y ante un público. Tenemos grandes escritores de obras de teatro, los escriben a manera de diálogos, de personajes, crean unos personajes y luego crean unos diálogos, hay una conversación, hay un inicio, hay un enredo comúnmente en la trama y luego finalmente hay un desenlace y se hacen para que pensadas en que las personas que van a interpretar esos papeles se caractericen del personaje, la gente se crea el personaje que está viendo ahí, se transporte al momento con la escenografía y con toda la ambientación y hay un final y la gente pues ahora en estos tiempos paga una entrada por ir a ver eso. Bueno, pues en Grecia resulta que empezó a ser muy popular. Empezaron a representar historias de los dioses, después empezaron a crear vestuarios y se volvió realmente algo parte de la tradición de los griegos, ¿ok? Y 2 veces al año cerraban la ciudad para presentar las obras que los artistas de ahí, de la ciudad, pues habían diseñado y se volvió cada vez más interesante este tema del teatro. Yo aquí me voy a detener, solamente es como una pequeña embarradita de lo que quería que supieran básico del teatro, porque les voy a encargar una tareita donde les voy a pedir que investiguen un poquito más. Les voy a mandar unas preguntas que no se las voy a poner aquí en el video, se las voy a mandar por WhatsApp, a ver, que me digan hora de qué manera se las hago llegar o a sus correos y se va a subir a la plataforma, porque quiero que me hagan una investigación un poquito más profunda, pero quería que se quedaran con esta idea de que el teatro no es algo nuevo, es algo que ha sido parte de la humanidad desde hace muchísimo tiempo, ¿ok? Bueno, ahora sí voy a pasar a la parte más divertida de esta pequeña introducción, en donde les quiero platicar cuál es el concepto que tengo al respecto de este taller de teatro que, si Dios lo permite, vamos a tener. La verdad es que es muy divertido, he pensado hacerlo de una manera muy divertida. Sí tenemos que tener un poco de teoría, porque tenemos que entender varios aspectos, como les comentaba hace rato, el teatro involucra muchas áreas. Pero eso está muy padre, porque si por ejemplo alguien me dice, ¿sabes qué, Tete? Pues es que yo no se me da lo de la actuación, ya lo intenté, porque todos lo van a intentar, ¿ok? Pero resulta que eres súper buen escenógrafo y que tienes muchísima creatividad para crear un escenario. Y entonces vamos a representar una escena, no sé, de vaselina, se me ocurre, y resulta que eres buenísimo haciendo con una caja de cartón, una rocola, ¿no? Entonces, pues ese es un talento que también Dios pone en ti. Y también tenemos a alguien que a lo mejor, pues es buenísimo creando vestuarios. O sea, a lo mejor dice, ¿sabes qué? Las chavas van a llevar una falda de este color y la van a combinar con una pañoleta así. O a mí se me ocurre que si vamos a interpretar un dragón, el dragón pudiera ser de esta manera y se podría mover así. Esa la parte del vestuario es una parte muy importante en una obra. La ambientación, la escenografía, el vestuario, obviamente. Y tenemos otra parte muy importante que es la musicalización. O sea, también hay gente que es muy buena para cantar, que se le da a cantar, que obviamente haríamos unas audiciones, a lo mejor a algunos los pongo a cantar, a otros los pongo a aullar, no se preocupen por eso, porque la verdad es que hay muchos trucos para poder acoplarse siempre a una armonía en diferentes niveles. Y a lo mejor alguien es muy bueno cantando y resulta que es solista y se avienta el solo de una canción, ¿no? Y hay alguien muy bueno para hacer coros, hay alguien muy bueno para hacer arreglos. Y yo sé que aquí en este grupo de jóvenes Dios tiene grandes talentos y lo único que hay que hacer es ahora sí que explorarlos para que nos podamos dar cuenta de quién es bueno para qué cosa, pero siempre va a haber un lugar para ustedes. También hay gente que son productores. ¿Qué hace un productor? O sea, un productor también es el encargado de ayudar o el asistente de dirección que ayuda al director general de la obra a saber qué sigue, qué elementos se necesitan y obviamente la utilería. Por ejemplo, no, vamos a suponer que en esta escena yo salgo comiéndome una manzana.
Entonces, pues la persona que está encargada de utilería en esa escena tiene que tener lista la manzana, lavada la manzana, preparada la manzana, pasarla en el momento correcto, tiene que tener listo el vestuario cuando ese personaje sale y se tiene que cambiar y tiene que regresar ahora no con una manzana, sino con unos libros y tiene que conseguir esos libros. Y si estamos hablando de una obra que sea de época, pues esos libros, la persona de utilería tendrá que darles el aspecto de que son antiguos o conseguir unos libros antiguos. Entonces se fijan cómo hay muchos momentos y muchas actividades en las que ustedes pueden entrar a participar sin importar cuál sea su nivel de habilidad desarrollada, ¿ok? Y aquí la idea sería que todos tuviéramos espacio. Quiero que veamos, esto va a ser algo muy, creo que esta es la clase más aburrida que vamos a tener, porque realmente les voy a encargar que vean muchas cosas. Hay muchos musicales muy padrísimos y muchas obras muy padres que están disponibles en Netflix, en YouTube, que yo les dejaría de tarea a que viéramos y que analizáramos a los personajes, que me dijeran cuál les gustaría interpretar, con cuál se sienten identificados, qué fue lo que más les gustó de cierto material. Podemos ver Hairspray, podemos ver Vaselina, podemos ver Footloose, podemos ver Violinista en el Tejado. Hay muchísimas obras padrísimas que vamos a poder ver. Y también hay obras muy padres que vamos a poder leer y que vamos a poder analizar. ¿Qué tal Romeo y Julieta, por ejemplo? ¿No? William Shakespeare tiene muchas obras muy padres. La importancia de llamarse Ernesto, El enfermo imaginario de Molière, Alejandro Casona tiene unas obras muy padres que son, las obras son cortitas, no se asusten. Si yo los pongo a leer una obra de teatro, pues es un libro muy cortito, que van a leer muy rápido, porque pues obviamente la gente no ve una obra que dura 5 días, o sea, las obras duran a lo mucho 2 horas, ¿no? Entonces son guiones muy cortitos que ustedes pueden leer. Y también me interesa que aprendan a redactar. Entonces, también me gustaría que ustedes hicieran sus propias obras. Quisiéramos propias obras, primero de manera individual y después de manera colectiva. ¿Y cuál sería el cierre de esta clase? Pues un gran proyecto, ¿no? Un gran proyecto en el que nos las ingeniaríamos si no podemos estar de manera presencial para presentar un gran proyecto final. Yo había comentado con Nora sobre un musical que a mí en lo particular me encanta porque es un musical bíblico, que es muy bonito, la historia es muy bonita, es la historia de José el Soñador, tiene unas canciones maravillosas y además está escrito con un guión muy chistoso, muy gracioso, muy entendible, la historia es muy linda y a lo mejor haríamos un fragmento del musical o un resumen del musical y nos las ingeniaríamos. Ahí voy a necesitar de todos que son mucho más tecnológicos y son mucho más jóvenes que yo. Recuerden que yo soy una chavorruca, así me define mi hija y así me siento, de verdad. Tengo 42 años, voy a cumplir 43, pero siempre he sentido que tengo un espíritu muy joven y entonces siempre soy muy animosa y la verdad me identifico mucho con los chavos y me gusta transmitirles toda mi energía y yo sé que si todos ustedes con lo que saben de tecnología me ayudan a que generemos un musical increíble, lo vamos a poder hacer sin importar con COVID o sin COVID, no importa, con cuarentena, sin cuarentena, no importa, lo vamos a lograr. Entonces ese sería nuestro proyecto final que estaríamos presentando para diciembre. Tendríamos que hacer bien una calendarización. Si se sienten animados por este proyecto, si les llama la atención, haríamos una programación para que supiéramos exactamente bien cuántas clases vamos a contar, qué es lo que tenemos que hacer para que los tiempos nos den, hacer audiciones, seleccionar las partes de la obra que representaríamos, buscar nuestros vestuarios y bueno, pues luces, cámara y acción. Les mando un beso y los veo en la siguiente clase, ¿va?